Esta mañana he querido hablar acerca de un tema que se llama renacer espiritualmente. Renacer espiritualmente porque allá arriba tenemos un lema que dice años del renacimiento, ¿no es verdad? Años del renacimiento. Muy bien, excelente. Entonces, el año del renacimiento. En esta mañana te quiero hablar de algo muy importante, algo que va a cambiar tu vida, algo que va a hacer que tu vida sea de mejor delante de Dios, algo que esté conectado con Dios, algo que verdaderamente fluya por tus venas, por tus pensamientos, por tu mente. Por eso en esta mañana quiero que tú des la gloria a Dios. ¿Damos la gloria a Dios? Amén. Quiero que alabes su nombre. ¿Alabamos su nombre? Amén. Muy bien, ¿sabes por qué? Porque cuando renacemos espiritualmente, honramos a Dios. Cuando renacemos espiritualmente, honramos a Dios. Qué bueno es honrar a Dios. Esta mañana cuando venía en el bus para acá, venía pensando, venía viendo todo a mi alrededor. ¿Sabe por qué? Porque el predicador, aquella persona que está siempre hablando de las cosas de Dios, tiene que ver lo que se mueve, lo que creó Dios, lo que hizo Dios. Y qué maravilla hizo Dios al crearte a ti y a mí. Somos criaturas de Dios. Y entonces venía en el bus y miraba y de pronto vi a personas que no se paraban para darle asiento a la dama. Y decía, ¿cuánto hace falta un cambio radical en esta persona? Pero también pasaba y miraba hacia el lado del bus y veía personas que estaban mal vestidas, que llevaban un comportamiento que no era el que por lo que te hizo Dios. ¿No es verdad? Dios te hizo para que le adores. Dios te hizo para que te comportes como un hijo de Dios. Amén. Y ¿sabes qué? Cuando vi esas cosas decía, ¿cuánto hace falta un renacimiento en estas personas? De pronto pasé por otro lugar antes de llegar acá y vi muchos buses, muchos carros, y esos buses decían, Cristo te ama, Cristo te fortalece, Cristo te bendiga, Dios te bendiga. Decían muchas cosas esos buses. Y yo pensaba, yo dije, bueno, cuando llegue al final, vamos a ver personas hablando de Cristo, van a haber personas que quieren renovarse, van a haber personas que quieren multiplicar lo que Dios le ha dado. Pues era al revés. Estaban haciendo otra consigna que no tiene nada que ver con Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando yo miro alrededor y digo, Dios mío, ¿cuánto hace falta una renovación espiritual para todas esas personas? ¿No es verdad? ¿No es verdad, pueblo? Cuando tú estás caminando, no camines por caminar. Fíjate a tu alrededor. ¿Cuántas personas están a tu alrededor que necesitan un cambio? Una renovación con Dios. Un compromiso con Dios. Una conexión con Dios. Si no estás mirando a tu lado, no estás mirando a tu prójimo. Y dice, amarás a tu prójimo, ¿no era? Como a ti mismo. Si no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, no te estás amando a ti mismo. No estás amando a tu Dios. Y ¿sabes qué? Me da gran dolor ver esas cosas. Me da gran dolor que de pronto los jóvenes, el otro día subí a otro bus, cuando regresaba hacia la casa, y aquel bus solamente tenía un reggaetón puesto que el oído ya estaba cansado de oír. El oído ya me dolía. Pero veía las imágenes que estaban puestas en el televisor y aquello era que pura pornografía. Pura pornografía. Le decía a mi esposa, wow, ¿cómo puede ser esto? Pero también aquellos jóvenes que se ven que le hace falta esa renovación espiritual. Aquellos jóvenes que se veían que andan por el mundo sin saber lo que están haciendo. Andan como mentes locas. Andan como, ¿qué? Como caballos sin frenos. ¿Sabes qué, iglesia? Te invito a que llegues a ese joven. Te invito a que mires a lo que está a tu alrededor, porque ¿cómo vamos a cambiar si no empezamos nosotros mismos a hacerlo? ¿Cómo vamos a cambiar si nosotros mismos no lo hacemos? Quiero que busquen la Biblia Ezequiel, el libro de Ezequiel.
el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos del 22 al 27. Quiero que te conectes con la palabra. No quiero que me mires al lado y me empieces a conversar con el de al lado. No quiero que empieces a testear por tu teléfono. Porque ¿sabes qué? Lo estás haciendo. Si lo estás haciendo en este momento, por favor, deja de ver eso. Si estás conversando con el de al lado, por favor, ponte, conéctate con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque este es el año del renacimiento. Es el año de conectarte con Dios. Es el año de un nuevo compromiso con Dios. ¿No es verdad? Entonces, Ezequiel capítulo 36, versículos de 22 al 27. Quiero que te centres en esa palabra. No lo leas. Solamente busca el texto y quédate ahí. Quédate ahí. ¿Sabes que siempre el Señor ha querido restaurar a su pueblo? Siempre el Señor ha querido que tú te renueves en Él. Siempre el Señor ha querido que tú te fortalezcas en Él. Pero si tú lo permites, si tú lo permites, Él no va a entrar a tu vida si tú no quieres. Tú lo vas a permitir. Tú y yo vamos a permitir. Quiero que ahora todos cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Imagínense cuán amoroso es Dios. Dios siempre ha querido a un pueblo. En el Antiguo Testamento nos habla que quería un pueblo que se llamaba Israel. Ese pueblo Israel, ¿saben qué? Se confiaba mucho en sí mismo. Y empezaba de pronto a tener orgullo, a tener abominaciones, a tener personas que mentían, a tener personas que adoraban a otros dioses, a hacer lo que no quería Dios que hicieran. Por eso Dios, imagínense que enviaba a otras naciones, otros pueblos como los edomitas, y los mandaba a que los destruyera, los mandaba a que los lastimara, para que se dieran cuenta que eran hijos de Dios, se dieran cuenta que eran hijos del gran Dios. Abra sus ojos, abra sus ojos. ¿Se dio cuenta de lo que le dije? ¿Se dio cuenta de lo que le dije? Usted se trasladó a ese pueblo de Israel, se trasladó y vio cómo otros pueblos le atacaban y le hacían muchas cosas porque eran adúlteros, hacían muchas cosas. Quiero que tú te reflejes ahí. Primero, te voy a decir algo. Primero, vas a ver que cometieron pecado. Si cometiste un pecado parecido al que te mencioné o al que no te mencioné, quiero que lo desprecies. Vamos a decir, yo quiero despreciar esos pecados. Yo quiero despreciar esos pecados. Y quiero que te arrepientas de corazón. Escúchame bien, arrepiéntate de corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay tres cosas fundamentales. Primero, reconocer el pecado. Para una renovación espiritual tenemos que reconocer el pecado. Segundo, despreciarlo. Despreciarlo como si fuera lo más malo del mundo. Desprecia eso. Se llama la palabra pecado. Y tercero, arrepiéntete. Porque para tener una renovación espiritual, bien lo decía nuestro hermano Adrián Larín. Adrián Larín decía en la predicación que en Juan capítulo 3, versículo 5, me dice, ¿cómo me dice? Me dice la palabra de Dios que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y para que ese Espíritu entre en ti, para que ese Espíritu te llene a ti, para que ese Espíritu te colme de bendiciones a ti, tú tienes que antes hacer estas tres cositas. Primero, saber que eres pecador. Segundo, despreciar ese pecado. Y tercero, arrepentirte de todos tus pecados. Cuando tú hiciste estas cosas, ya estás listo para recibir el agua, que es el bautismo, y el Espíritu Santo. Ahora quiero que vayas al texto. Quiero que veas cómo Dios se demostró con el pueblo de Israel. Quiero que veas cómo Dios hizo que este pueblo volviera a respirar. Vamos a leer la palabra de Dios. Me dice, por tanto, versículo 22. ¿Está conmigo, iglesia? Ezequiel 22, Ezequiel 36, versículo 22. ¿Está conmigo? Amén. Okay. Dice, por tanto,
di a la casa de Israel, se lo estaba diciendo Dios a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Saben qué? Yo quería que tú hoy día, tuvieras una imagen de Dios poderoso. Tuvieras una imagen de Dios que siempre cuida y vela por ti. Pero ¿tú crees que si Dios le seguiría permitiendo al pueblo de Israel que hiciera adulterio, que hiciera estas cosas, si no le castigara, tú crees que otros dioses, otras personas que estaban alrededor del pueblo de Israel no se burlarían de ese pueblo? Pues entonces Él dice: no es por ti, oh pueblo de Israel, no es por ti, sino es por mi santo nombre. Por mi santo nombre. El Señor siempre ha sabido poner su nombre bien alto. Bien alto. Y entonces la palabra de Dios me dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. O sea, en ese momento Israel estaba en otras naciones, estaba dividido, estaba en cautiverio. Y esa parte nos cuenta la palabra de Dios que todos los que estaban ahí viendo a esos israelitas decían: tú no tienes Dios. Ese Dios no. Se burlaban de Dios, profanaban el nombre de Dios. Pero Dios vuelve y dice en el versículo 23: y santificaré mi grande nombre. Mi grande, no lo pone chiquito, mi grande nombre. ¡Wow! Y dice: profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor: cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y dice el versículo 24: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Dios está haciendo una restauración. Dios está haciendo que el pueblo de Israel vuelva a sentir lo que se llama un padre a su lado, una persona que le ayuda en todo momento. Pero ¿sabes qué? Aquí me está diciendo que iba a santificar su nombre. Me está diciendo que delante de sus ojos ellos lo iban a ver. Estaba creando la esperanza en el pueblo de Israel. Estaba creando la esperanza en el pueblo de Israel. Y dice el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora viene la parte que me interesa que tú escuches fuertemente. Me dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Señor me está diciendo que va a poner en el pueblo de Israel su espíritu. Pero si ustedes ven, está con letras grandes: su espíritu. O sea, antes los sacerdotes eran los que limpiaban las inmundicias del pueblo. Antes era el sacerdote lo que hacía todo por el pueblo. Pero aquí Dios mismo hace que el pueblo venga sobre el pueblo su espíritu. Su espíritu. ¿Y sabe qué? Hoy usted y yo tenemos ese mismo espíritu. Amén. Amén. Tenemos ese mismo espíritu. Y dice: y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, quiero decirte que Dios quiere que tú ese espíritu lo vivifiques, que quiere que tú ese nombre santo lo pongas en alto, que lo pongas en alto. Quiere que tú verdaderamente busques la paz en Dios. Por eso en este momento quiero decirte que el pueblo de Israel estaba siendo reedificado, reestructurado. Ya no vas a pecar más, ya vas a ser un pueblo de Dios. Vas a volver a levantarte, vas a ser la gloria de Dios. Y usted que está aquí oyéndome en este momento, eres la gloria de Dios. Y si eres la gloria de Dios, tienes que fijarte en este momento lo que está pasando a tu alrededor. Tienes que fijarte, hermano, hermana, tienes que fijarte en lo que está pasando a tu alrededor. Este pueblo
necesita de que tú vayas a cambiar su vida, de que tú le hables de ese Dios grande, de ese Dios santo, de ese nombre santo, y que reciba una renovación espiritual. La Biblia me dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dios vive. Mira, cuando tú sales de aquí del culto, Dios no está muerto. Dios sigue viviendo. Dios te sigue mirando. Dios te sigue observando lo que tú haces, pueblo de Dios. Él quería y Él quiere que tú no grabes estas palabras en una piedra, sino que las talles, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Que cuando tú vayas por ahí sepas que eres un cristiano. Sepas que eres un cristiano. Joven, en el autobús viven muchos jóvenes que estaban ahí. Había como 6 jóvenes que iban a la iglesia de Cristo de diferentes partes que conozco. Y saben que estaban siendo influenciados por los otros jóvenes. En vez de ser los jóvenes de la iglesia, influenciar a los otros jóvenes que estaban ahí. Por eso te estoy predicando acerca del año de la renovación. Te estoy predicando acerca de que grabes en tu corazón y sepas que Dios tiene su espíritu puesto en ti, tiene sus ojos puestos en ti. Quiere ver más de ti, quiere que tú tengas más esperanza en Él, quiere que tú confíes más en Él, quiere que tú te levantes, quiere que hagas grandes cosas para Él. Por eso, levántate y resplandece. ¿Sabes por qué? Porque dice la alabanza, porque ha venido su luz y ha caído sobre ti. ¿Para qué? Para que glorifiques su nombre, para que glorifiques su nombre. Dice, Él quiere que renazcas espiritualmente con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, un espíritu que vivifique el nombre de Dios. Renacer espiritualmente, te digo, hermano, es volver a ser blanco como la nieve. Es volver a ser blanco como la nieve. ¿Se imagina usted la nieve? Imagínese la nieve. Qué lindo sería, ¿verdad? Qué bueno es cuando nos renovamos espiritualmente, volvemos a ser blancos como la ¿qué? Como la nieve. Y dice que la renovación espiritual, que renacer espiritualmente es escuchar el gozo y la alegría. Es escuchar el gozo y la alegría cuando hay tanto en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro y espada. Busquen el Salmo 51, versículos del 7 al 11, y vamos a ver qué le estaba pasando a David ahí. Vamos a ver qué le estaba pasando a David ahí. Y dice, Salmos 51, versículos del 7 al 11. Me dice la palabra de Dios. Dice David, el rey, dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo dice la palabra de Dios, ¿no verdad? Seré más blanco que la nieve. Y me dice, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué me dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero no solo estoy leyéndolo para mí, sino para ti también. ¿No es verdad? Crea un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches delante de ti, el versículo 11, y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Saben qué pasó con David? David en ese momento estaba haciendo ese salmo. ¿Tú sabes por qué? Porque acababa de ir ¿con quién? Con Betsabé. Se había acostado con Betsabé y estaba adorando al Señor diciendo, no mires mis pecados, no mires mis pecados, quita. Y estaba tratando de renovar su espíritu, estaba tratando de renovar sus votos con Dios, estaba tratando de renovar ese pacto con Dios.
La Biblia me dice en Tito capítulo 3, versículo 3, me dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, dice Pablo, extraviados, esclavos en concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que quiere decir bautismo. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso el Señor, cuando en Hechos, ¿qué pasa? Manda a su Espíritu que descendiera sobre el día de Pentecostés. Desciende su Espíritu. ¿Para qué? Para que fueran renovados. Para que tuvieran el Espíritu de Dios en ellos. Y que pudieran predicar a todas las naciones. Y que pudieran renovar a las personas que estuvieran a su lado. Y que pudieran llegar más allá, a la familia. Y que pudieran llegar a la misma iglesia. Mira que está a tu lado. Mira que está a tu lado. ¿Estás mirando al que está a tu lado? ¿Sabe que Él necesita hablarte? ¿Sabe que Él necesita contarte tu problema? ¿Sabe que Él viene y llega, te da la mano y a veces se va y no se renovó? ¿Sabe que esa persona que está a tu lado quiere contarte algo que necesita que tú le ayudes? Por eso el Señor nos manda ese espíritu, el espíritu de consolador, el espíritu de animar a las personas, el espíritu de alegrar. Por eso quiero escuchar el gozo, por eso yo quiero escuchar la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque quiero renovarme en el espíritu de Dios. Porque quiero ser como ese Jesús que vivificaba todos los días. Como ese Jesús que me daba cuando vivía, me da su esperanza en la vida eterna. ¿Cuántos queremos la vida eterna? La palabra de Dios me dice, versículo 6 de Tito 3 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida, dice, de vida eterna. Mira, cuando te digo vida eterna, es como cuando pruebas la miel, qué rico. Es cuando le muerdes una manzana y dices, qué rico. Es cuando comes una comida tan deliciosa para ti y dices, qué rico. Saborea la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna la tienes en tus manos, pero no la dejes ir. No la dejes ir con tus actitudes. No la dejes ir con tu rebeldía. Joven, adulto, que me escuches en esta mañana, no dejes que se te escape la salvación. Renuévate, llénate del Espíritu Santo, vuelve a tu casa y haz como muchos que hicieron y llegaban a otros lugares y predicaban el Evangelio, iban por casas, iban por naciones y hacían que las personas glorificaran y alabaran el nombre santo de Jehová. El nombre santo de Jehová. La pregunta del millón. ¿Sabe cuál es la pregunta del millón esta mañana? La pregunta del millón es, ¿por qué tratar de renovar su vida pasada si puedes tener una vida nueva en Cristo Jesús? ¿Por qué siempre estar mirando tus pecados pasados si puedes tener una nueva en Cristo Jesús? ¿Por qué siempre mirar lo que tienes atrás si tienes algo poderoso, lindo, bello, amoroso delante de ti? ¿No es verdad? Amén. Entonces, no te refugies en eso pasado. Refúgiate en Dios que está delante de ti. Te está diciendo, yo soy poderoso, yo tengo un santo nombre, yo soy grande. Tú eres hijo mío, por eso tienes que ser grande, por eso tienes que ser santo, por eso tienes que renovarte en su espíritu. Amén. Amén. Qué bueno es cuando, esta mañana cuando estaba allá atrás, me puse a orar con fe, me puse y analicé, dije, siempre llegan como 5 o 6 después del muro, después de las torres. ¿Y saben qué? Empecé a poner silla. Y de pronto vi que llegaban y yo poniendo silla, le dije a otro muchacho, pon más silla. ¡Wow! Se llenó todo el local. Si ustedes no vieron lo que estaban aquí adelante, se llenó todo el local. Tuvimos que poner silla en el medio.
Qué bueno sería que cada uno de los que estamos hoy aquí, que somos más de 200, llegara hoy a su casa y le contara esto que escuchó hoy a su familiar. Esto que escuchó hoy a su vecino. Esto que escuchó hoy al que trabaja con él. A ese que siempre te ofende. A ese que siempre te tiene burlándose de ti. A ese que siempre... Dile que Cristo es poderoso, que Cristo puede cambiar su vida. Dile que Dios está contigo. Dile que Dios es una bendición. Dile que Dios es algo que te llena de ese gozo espiritual. ¿Cuánto me sigues? ¿Tú me estás siguiendo? ¿Cuántos me siguen? Amén. No quiero que te me duermas, porque dice que si te duermes no te va a alumbrar Cristo. Pero si te levantas en el nombre de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Te va a alumbrar Cristo. No te me duermas. ¿Sabes qué? Hoy te invito a que te renueves espiritualmente con Dios. Hoy te invito a que cambies a los que están a tu alrededor. Hoy te invito a que te llenes de ese Espíritu Santo. Y te invito a que pases aquí adelante si tú quieres tener una renovación espiritual con Dios. Si tú quieres llegar a esas aguas del bautismo y decir, Cristo vive y me va a vivificar a mí. Y Cristo me va a moldear. Y Cristo me va a llenar de su Espíritu Santo. ¿Cuánto lo decimos? Amén. Estoy haciendo una invitación a ti que todavía no te ha llegado eso que se llama bautismo. A ti que todavía no ha llegado ese momento de renovar su voto, como decía nuestro hermano Marvin, de renovar su pacto, el pacto de Dios. Si tú en esta mañana quieres ser lleno del Espíritu Santo, ven hacia adelante, ven hacia adelante.